Hola a todos. El video de hoy es acerca de la santidad de Dios y el pecado. En este video yo quiero compartirles a ustedes mi experiencia personal acerca de cómo en mi vida el entendimiento que yo he tenido respecto de la santidad de Dios y cómo mi pecado me separa de Él ha ido cambiando o evolucionando, entendiendo un poco más las implicaciones de ello. Ahora, yo no digo que las cosas sean exactamente como yo las voy a intentar de explicar, sino por el contrario, quiero tratar de describirles cómo personalmente, a lo largo de mi vida, yo he visto y he comprendido estos conceptos y cómo eso ha cambiado. Espero que aunque no sea la representación más exacta y más completa de esos conceptos, sirva por si alguien la necesita para, como me pasó a mí, ser más consciente de la importancia de este tema. Si ya tienen estos conceptos claros, pues de pronto, no sé, puede servir para explicar a alguien más joven o alguien que esté tratando de acercarse más a Dios y no haya sido expuesto a la fe y qué es el pecado y cómo así, cómo funciona. Bueno, también estoy seguro que hay ejemplos mucho mejores, mucho más completos que el que yo les voy a dar y pues me gustaría escucharlos para aprenderlos. Ah, Sin embargo, a mí personalmente esta fue la analogía que me ayudó a comprender ese vacío que yo tenía ahí. Yo recuerdo que cuando yo era más joven, eh, yo solía pensar que la santidad de Dios se refería casi únicamente o exclusivamente a que Él pues no cometía pecado y que era bueno, de hecho que era muy bueno, y pues que como creador de todas las cosas que existen tenía sus reglas, por así decirlo, sus mandamientos. Y si uno los rompía, pues eso era pecado. Más adelante en mi vida, eso fue tal vez hasta que era por ahí quinceañero o algo así. Más adelante en mi vida, ese pensar comenzó a transformarse entre una mezcla de no quebrantar esos mandamientos y lo que yo pensaba que era justo o no. Por ejemplo, yo me decía a mí mismo, este pecado no es tan grande, no es un pecado, no sé cómo se llama, capital o qué sé yo. Eh, por ejemplo, esto es un pecado chiquitico, o no, ni siquiera de pronto no es pecado, porque es que es una mentira chiquitica, o porque mi intención no es hacerle daño a nadie, o porque en términos sexuales, por ejemplo, voy a hacer algo con alguien que está de acuerdo, no estoy imponiéndome sobre esa persona, o etcétera, etcétera. En últimas, yo me seguía dando razones. Y así era como una combinación entre los mandamientos y mis criterios, que eran basados en mis circunstancias personales o particulares, mis intenciones o el tamaño o calibre de lo que se podría llamar pecado. Mucho más adelante en mi vida, desafortunadamente me tomó mucho tiempo, comencé a comprender las cosas de una manera diferente, de una manera que si a mí se me había explicado yo no le había prestado atención, pero no creo que se me hubiera explicado de esa forma. Sin embargo, leyendo la Biblia, vi muchas escrituras en las que a Dios o a Jesucristo y en general a la santidad de Dios eh, se le refiere como luz y las cosas que no son de Dios como obscuridad. Por ejemplo, en 1 Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. O Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y hay varias otras escrituras en la Biblia que dan esa misma idea. Pues de que las cosas de Dios son luz y lo que no es de Dios, como el pecado, pues es lo contrario, son tinieblas, oscuridad. Ah, yo no podía realmente entender, ¿no? Porque uno siempre ha dicho que es el pecado, que lo aleja de Dios, que sí, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me aleja de Dios? Yo no podía en realidad decir que tenía una mejor comprensión de eso.
Sin embargo, en oración, trayendo las cosas a Dios, en algún momento se me vino eh, esta analogía que voy a tratar de explicar a mi cabeza y me ayudó a comprender cómo mi pecado me aleja de Dios. Entonces voy a tratar de explicarlo. De nuevo es una analogía. Ahora, supongamos que yo tengo aquí, pues tengo aquí esta caja. Supongamos que la caja es hermética, completamente sellada. No le pasan los años, no le pasa la luz, completamente sellada. ¿Cómo está adentro? ¿Hay luz adentro o hay oscuridad? Pues no le pasa la luz, no le pasa nada. Pues hay oscuridad, está completamente oscura, ¿cierto? Ahora, si yo le abro un huequito aquí y meto un bombillo ahí, voy a coger esta cosita aquí, por ejemplo, cojo, le abro un huequito y ¡pum! Meto esa cosita ahí. Meto el bombillo y prendo la luz. Ahora, adentro de esa caja, perdónenme la diferencia de tamaños, está iluminada, hay luz, ¿cierto? Vamos a decir que esa luz es Dios, como dice la Biblia. Es la santidad de Dios. Ahora hay luz, no hay nada de oscuridad, nada. No puede haber, no, que es que un poquito chiquito de oscuridad. No hay oscuridad. No, que es que más grande, que más pequeño. Puede haber así de grande, o puede haber así de grande, o puede haber así de grande. No. Si hay luz, no hay oscuridad. Independientemente del tamaño de la oscuridad. No se puede, porque son incompatibles. Son incompatibles en esencia. La luz es incompatible con la oscuridad. O es el uno o es el otro. No tiene nada que ver con el tamaño de la oscuridad, chiquito, mediano, grande, no importa el tamaño. Entonces yo comencé a comprender que eso era el pecado, eso es lo que yo leía en la Biblia. Que no es de Dios esa oscuridad, no tener a Dios en su corazón, en su mente, en su vivir, en su actuar. Es oscuridad. Y la oscuridad es incompatible, independientemente del tamaño. No estoy discutiendo, como quien dice, el grado de gravedad de los pecados, eso es otro tema. Es la incompatibilidad de la oscuridad con la luz. La incompatibilidad, si Dios es luz, como dice la Biblia literalmente varias veces, la incompatibilidad de lo que no es de Dios con la luz. No pueden estar presentes en el mismo momento, no se puede. Entonces yo comencé a pensar, wow, si eso es mi pecado, ya entiendo cómo no se puede dar, físicamente no se puede dar, cómo eso me va a alejar, me va a apartar de Dios, porque donde Dios esté, si yo estoy fuera de su luz, si yo estoy en pecado, si hay oscuridad en mí, no puedo estar delante de Él. No importa el tamaño, que chiquito, que grande, que mediano, no puedo. ¿Qué debo hacer entonces? Debo arrepentirme. Ahora, el arrepentimiento es muy diferente al remordimiento. El remordimiento es, la embarré y que falla y se siente uno mal de verdad y quisiera que no fuera así y todo, pero no cambia la dirección que lo llevó ahí. Le siguen gustando las mismas cosas, sigue deseando las mismas cosas, sigue buscando las mismas cosas, se sigue afanando por las mismas cosas, le sigue dando valor a esas mismas cosas. No, eso puede ser remordimiento. Arrepentirse va más allá del remordimiento. Arrepentirse es cambiar de dirección. Voy a buscar algo diferente. Ya no quiero buscar eso más. Ya no quiero que esas cosas sean hacia donde pongo mi dirección. Cambio de dirección. Y puede ser que caigamos porque somos humanos. Pero la intención de mi mente, mi corazón, de mi ser es cambiar de dirección. No volver a hacer eso. No quiero volver a hacer eso. Entonces yo caí en cuenta que debo limpiar mi pecado, pequeño o grande, y la Biblia nos dice cómo. Porque cualquier pecado me aparta de Dios. Debo confesar mi pecado ante Dios de corazón, auténtica y originalmente. Y arrepentirme, aparte de que hago de esa confesión, el paso siguiente es una acción, cambiar de dirección. Inclusive el pecado original, porque eso es un concepto que también me costaba trabajo entender. Después, más o menos que lo entendí con la analogía de que hagamos de cuenta que eso es una cosa genética, se transmite genéticamente. Listo, pecado original, así lo entendí yo. Es como si se transmitiera genéticamente, por ponerle un ejemplo. Pero todos tenemos ese pecado y la única forma
de lavar mi pecado, limpiarme de eso, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Bueno, espero entonces que esta analogía, que a mí me sirvió personalmente, los ayude a que consideren las implicaciones de el pecado en comparación con la santidad de Dios. Y les pido por favor que revisen las diferencias bíblicas que les he puesto aquí en el video o cualquier otra adicional, por supuesto, y pongan el tema en oración para que Dios nos guíe a cada uno a estar más cerca de Él. Hasta pronto y que Dios los bendiga.